Hace 2 años atrás subí un video enseñando a cómo controlar un motor de corriente continua. Sin embargo, dicho circuito tenía varios inconvenientes. En primer lugar, el circuito solo estaba montado en un protoboard. En segundo lugar, el cambio de la inversión de giro era muy brusco. Por otro lado, la velocidad no se controlaba eficientemente. Por último, solo soportaba una cantidad limitada de corriente. Viendo todos estos inconvenientes, en este episodio crearemos una tarjeta PCB capaz de controlar un motor de 24 voltios a corriente continua con un consumo hasta de 15 amperios. La inversión de giro se realizará progresivamente, no bruscamente como se realizaba anteriormente. Y finalmente tendremos una variación de velocidad eficiente. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el video. Inicialmente, como siempre, nos vamos a dirigir a la descripción del video, donde les estaré dejando un link de mi página web que contiene toda la información necesaria para poder llevar a cabo este proyecto. De hecho, aquí ya nos encontramos en mi página web. Vamos a empezar rápidamente mencionando las especificaciones técnicas o los datos técnicos. Esta tarjeta se va a alimentar con 24 voltios a corriente continua. El consumo va a depender del tipo de motor que ustedes estén utilizando. Y luego vamos a tener 3 entradas digitales. Esto para poder controlar nuestro motor. La primera entrada pues va a ser para poder habilitar todo el sistema. Y la segunda entrada será para poder variar la velocidad. Y por último tenemos la tercera entrada. Esta tercera entrada es para poder cambiar el sentido de giro, si es horario o si va a ser antihorario. Y como cuarto punto tenemos una salida analógica. Esta salida analógica es propiamente del sensor de corriente y esta salida alterna entre 2.5 voltios hasta 5 voltios, donde 2.5 voltios significa un consumo de 0 amperios y 5 voltios significa un consumo de 15 amperios, lo cual sería su capacidad máxima. Bueno, señores, esto sería todo en cuanto a las especificaciones técnicas. Ahora vamos al esquemático electrónico. En esta parte pues les estoy dejando el esquemático electrónico. De hecho, aquí ya me encuentro en la parte de Proteus, donde se ha realizado todo el circuito. El esquemático vamos a dividirlo en 3 partes principales. La primera parte será la fuente de alimentación. La segunda parte pues va a ser el sistema de control. Y finalmente tenemos la parte de potencia. Para la parte de la fuente de alimentación estamos utilizando el LM2576. Esto para poder regular el voltaje que ingresa de 24 voltios a 5 voltios para poder suministrar la parte de control, que obviamente la parte de control siempre es un nivel TTL. Y finalmente vamos a tener la parte de potencia, pues prácticamente en la parte de potencia vamos a utilizar los relés que soportan hasta 30 amperios y luego para poder variar la velocidad vamos a colocar 3 MOSFET de manera paralela, como observamos aquí en esta parte. Para las personas que me apoyan en la plataforma de Patreon pues tienen acceso a este archivo y también podrán simular como lo voy a hacer en este momento. Entonces le voy a dar en simular. Entonces vamos a ver el funcionamiento. Cuando tenemos en la entrada todos en 0, prácticamente nuestro sistema se encuentra apagado. Le voy a dar en Enable para poder habilitar prácticamente todo el sistema. Cuando nosotros hemos cambiado a un estado alto, automáticamente se ha activado este relé. Y sí, efectivamente eso es lo que yo quiero, que la parte de dirección cuando esté en 0 lógico pues gire en un sentido. Y cuando esté en 1 lógico gire en otro sentido. Como observamos, aquí ha regresado a su normalmente cerrado y este relé se ha activado y ha pasado al normalmente abierto. Y pues en esta parte nuestro motor no se ha encendido aún. Esto porque nosotros tenemos en 0 la velocidad. Cabe señalar que la entrada de velocidad es por ancho de pulso, PWM. Cuando voy a activar o voy a pasar a un alto, pues observamos que nuestro motor se enciende. Como les había mencionado, esta entrada de la velocidad es una entrada PWM. Por lo tanto, nos va a permitir regular la velocidad del motor. Con un alto podemos observar que nuestro motor gira en sentido horario y con un 0 tiene que girar en el sentido antihorario. Efectivamente, tenemos girando nuestro motor en sentido antihorario.
voy a cambiar a un 1, gira en sentido horario, en sentido antihorario, en sentido horario, antihorario. Y con esto puedo apagar mi motor o bajar la velocidad a 0. Ahí tenemos la velocidad en 0. Y con esto vamos a habilitar todo el sistema. Por más que estos dos estén en alto, pues prácticamente nunca se va a encender. Va a depender muchísimo del enable. Esto sería todo en cuanto a la explicación del esquemático electrónico. Ahora sí, nos vamos a la parte del diseño PCB. Vamos a ver en 3D todos los componentes integrados que tenemos en esta tarjeta. Ahora, en este proyecto tenemos una peculiaridad grande, que la pista de la parte de potencia se encuentra descubierto, como podemos observar aquí en esta parte. Esto lo hicimos con el fin y con el objetivo de aumentar estaño, de esta manera pueda soportar una buena cantidad de corriente. Entonces de repente te estarás preguntando cómo puedo realizar esto. Ok, no te preocupes, que yo te voy a enseñar en este video. Entonces para ello nos vamos a dirigir a la parte lateral izquierdo y vamos a seleccionar donde dice modo gráfico 2D. Ok, le damos clic aquí en esa parte, la línea, y vamos acá a la parte inferior y vamos a seleccionar Top Resist o si no Buron Resist. Si yo quiero realizar esto en la parte superior, voy a seleccionar Top Resist. Ahora, si yo quiero realizar la pista descubierta en la parte inferior, voy a seleccionar Buron Resist. Para este ejemplo, voy a seleccionar en la parte superior. Voy a dibujar la línea más o menos por aquí, porque simplemente es para el ejemplo. Y luego le voy a dar doble clic a la línea, editar estilo, deselecciono esta parte, voy a aumentar a 30, le doy solo este gráfico. Ahora sí, ya tengo el Top Resist. Vamos a corroborar si es que realmente hizo efecto. Vamos a nuestro visor 3D. Efectivamente, en esta parte ya tenemos la pista descubierta que acabamos de realizar. Bueno, señores, esto ya se los dejo a su criterio como ustedes lo quieran manejar. Si quieren manejar de repente una pista grande, pues simplemente aumentan de tamaño, así como lo hemos realizado hace un momento. Ahora, si quieres ordenar esta tarjeta, en mi página web te estoy dejando el Gerber respectivo. Simplemente le das donde dice descargar Gerber. Y seguidamente nos vamos a la parte donde dice ordene ahora en JLC PCB. De hecho, aquí ya nos encontramos en la página principal del fabricante de PCB. Y le vamos a dar en cotizar ahora. Agregamos nuestro Gerber. Ya tenemos integrado nuestro Gerber y en la parte inferior tenemos una serie de opciones para poder cambiar según a las necesidades requeridas. Yo les recomiendo dejar todo por defecto y si quieren cambiar de color también lo pueden hacer, no hay ningún problema. En esta ocasión yo voy a mandar una tarjeta PCB de color verde y seguidamente le voy a dar en Save to Cart. Le doy en Checkout. Finalmente lo único que nos quedaría es pagar por nuestro producto y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa. Efectivamente ya tenemos en casa nuestro prototipo PCB. Y podemos observar que la calidad de los acabados son completamente profesionales. Entonces ahora lo único que nos queda es realizar el ensamblaje correspondiente.
En cuanto a la lista de los materiales, en esta ocasión te estoy dejando prácticamente todo de manera detallada, es decir, tenemos la categoría, tenemos la cantidad de los dispositivos que estamos utilizando, tenemos las referencias, el valor y también vamos a tener el empaquetado del PCB y finalmente tendremos el datasheet de cada uno de los componentes que nosotros estamos utilizando para este proyecto. Ahora que ya lo tenemos completamente ensamblado nuestro diseño PCB, pues vamos a ver el correcto funcionamiento. Para ello pues necesitamos reconocer las conexiones externas que se tiene que realizar. En esta parte tenemos los puertos o las borneras de control. Tenemos la parte de Enable para poder habilitar o deshabilitar el sistema. Tenemos la parte de Bell, esto será para poder controlar la velocidad del motor. Y seguidamente tenemos la parte DIR, este es prácticamente para poder cambiar el sentido de giro. Y obviamente tenemos el GND o el común que nos permite la comunicación entre nuestro controlador y nuestro driver del motor. Y seguidamente tenemos una salida de voltaje que será de nuestro sensor de corriente. Listo señores, esto sería prácticamente en cuanto a las conexiones que tenemos que realizar. Ahora si quieres controlar con la placa de Arduino no te preocupes que aquí te estoy dejando las conexiones respectivas que tenemos que realizar. En mi página web lo puedes encontrar este esquemático. Y finalmente vamos a tener el código en Arduino. Entonces simplemente seleccionamos todo el código y pegamos en el IDE de Arduino. Y luego vamos a subir a nuestra tarjeta, preferentemente Arduino 1. Bueno señores, aquí ya nos encontramos en la parte práctica de nuestro proyecto. Vamos a empezar reconociendo todos los dispositivos conectados a nuestro driver. En primer lugar tenemos la parte de control. Entonces con este switch vamos a habilitar y deshabilitar todo el sistema. Y con este botón vamos a cambiar el sentido de giro. Con un pulso girará en sentido horario y con otro pulso girará en sentido antihorario. Y seguidamente tenemos una tarjeta de Arduino, esto para poder controlar nuestro driver, ya sea la dirección, ya sea para habilitar y también para variar la velocidad a través del ancho de pulso. Y luego tenemos propiamente nuestro driver controlador de motor. Y finalmente tenemos dos motores. Sé que no es correcto conectar dos motores de manera paralela, pero esto lo estoy haciendo de manera práctica, ya que no cuento con motores que consuman una buena cantidad de corriente. Por esto del COVID se me ha dificultado un poco comprar un motor de potencia. De hecho, más adelante ya vamos a tener en nuestro taller de esa manera probar prácticamente nuestra tarjeta si es que puede soportar esa cantidad de corriente. Ahora nos vamos a centrar un poco más en los componentes que tenemos ensamblado en nuestra tarjeta PCB. En primer lugar tenemos los relés. Estos relés soportan una buena cantidad de corriente que alterna entre 25 a 30 amperios. Sin embargo, en esta ocasión estamos colocando un relé de 12 voltios. Esperen, eso quiere decir que el sistema se va a alimentar con 12 voltios. En un inicio, obviamente, la tarjeta está diseñado para 24 voltios. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que al momento de comprar el relé de 24 voltios que observamos aquí en esta parte, no me he fijado bien la posición de los pines como lo he creado en el diseño. Por ejemplo, este es el diseño, ¿ok?, de los pines del relé. Y este relé pues no tiene el normalmente cerrado aquí en esta parte, ¿ok? Por lo tanto pues no puede ingresar. Pero el diseño en sí es de esta manera, que el pin de normalmente cerrado se tiene que encontrar en esta parte. Por lo tanto pues esto sí encaja perfectamente. Pero ¿qué pasa? Estos relés que tenía en stock solo eran de 12 voltios. Como observamos aquí, es por ello que yo estoy colocando con 12 voltios. Pero el diseño en sí es para 24 voltios. Espero que me entiendan. Pero por otra parte también tenemos una ventaja, que no necesariamente podemos conectar con 24 voltios. De repente yo tengo un motor de 12 voltios. Entonces yo puedo colocar relés de 12 voltios y me puede controlar los motores perfectamente. Ahora, si yo tengo un motor de 24 voltios, obviamente el relé tiene que ser de 24 voltios. Y luego tenemos un módulo sensor de corriente. Este módulo sensor de corriente tiene 3 pines. Los dos primeros pines es para la alimentación, que va a ser de 5 voltios. Y el último pin es la salida, es decir, vamos a tener una salida a voltaje que varía desde 2.5 voltios a 5 voltios, donde 2.5 voltios
significa que tiene un consumo de 0 amperios y 5 voltios significa que el consumo es superior a 15 amperios. Listo, señores, esto sería el sensor. Y no se preocupen por todos los componentes que estamos utilizando en este proyecto, que en la descripción del video, o mejor dicho en mi página web, está todo de manera detallada, incluido el datasheet y la tienda donde comprar. Ok, señores, y finalmente vamos a tener en esta parte unos MOSFET. Estos MOSFET nos va a permitir variar la velocidad del motor. Entonces, cuando nosotros conectemos un motor que consume una buena cantidad de corriente, vamos a colocar este disipador de calor. Pero por el momento no lo necesito. El consumo de este motor no asciende a 2 amperios. Llegó el momento de ver el funcionamiento de nuestro proyecto. Voy a encender la fuente de alimentación de nuestro driver. Ahora vamos a habilitar nuestro sistema y automáticamente tiene que girar en un sentido. ¿Ok? Vamos a habilitar y ahí podemos observar que nuestro motor gira en sentido horario. Vamos a subir la velocidad con este potenciómetro. Ahí observamos. Eso es la velocidad máxima. Vamos a bajar la velocidad. Y vamos a dejar la velocidad más o menos por aquí. ¿Listo? Y ahora vamos a cambiar el sentido de giro. Si nos podemos dar cuenta, el motor se ha apagado y luego la velocidad ha aumentado progresivamente, no de manera brusca. Esto pues prácticamente nos permite ahorrar el consumo de corriente, porque cuando se enciende de manera brusca o cuando está en su velocidad máxima, pues consume hasta el triple de corriente de consumo nominal. Es decir, si es que este motor, por ejemplo, consume 1 amperio, entonces triplicaría el consumo cuando nosotros encendemos a su velocidad máxima. Es decir, tendríamos un consumo de 3 amperios, lo cual prácticamente nosotros queremos evitar el consumo de nuestros motores. ¿Ok? Es por ello que la forma más correcta para poder cambiar el sentido de giro o para poder arrancar un motor se tiene que apagar primero y luego encenderse progresivamente hasta su velocidad máxima. Entonces observemos lo que les acabo de mencionar. Se apaga y observamos que se enciende progresivamente, no de manera brusca. Vamos a su velocidad máxima. Listo, ahorita está en su velocidad máxima, ¿ok? Entonces, vamos a ver nuevamente. Se apaga y gira en sentido antihorario. Se apaga, progresivamente gira en sentido horario. Ahora sí vamos a ver prácticamente el consumo de corriente de lo que les acabo de mencionar. Bueno, prácticamente 0.91 es el consumo de la tarjeta en sí, de los circuitos que tenemos integrados aquí en esta parte. Vamos a subir progresivamente la corriente. Estamos subiendo progresivamente. Y prácticamente, pues como les había mencionado, estos motores no consumen mucho. Apenas llega a 500 miliamperios. El consumo llega prácticamente a su corriente nominal de este motor. Pero, ¿qué pasaría si yo enciendo de manera brusca? Ok, voy a encender de manera brusca. Y voy a colocar el máximo aquí. Apago. Entonces, ahora voy a encender de manera brusca nuestro motor. Y observamos que el consumo se ha duplicado hasta 1 amperio. Lo que normalmente consume debajo de 500 miliamperios, ahora cuando se enciende de manera brusca consume el doble. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Por lo tanto, nuestros motores, ya sean de bajo consumo o de alta potencia, tenemos que encender de manera progresiva. Eso es lo que nosotros hemos hecho en este video, que se enciende de manera progresiva. Y ahora se apaga el motor y enciende en sentido antihorario de manera progresiva. Otra vez se apaga el motor y enciende también de manera progresiva hasta alcanzar a su velocidad máxima. Y con esto nosotros deshabilitamos todo el sistema. Como les había mencionado, esta tarjeta está diseñado para soportar altas corrientes, porque pues en estas pistas que está descubierto podemos soldar estaño y de esa manera pueda soportar una mayor cantidad de amperaje. Ahora sí, señores, también les quería mencionar que no todo es color de rosa.
En primer lugar, como tenemos los relés para la inversión de giro, estos relés prácticamente son mecánicos y con el tiempo tiende a desgastarse. Además, el switcheo de los contactos tiene un tiempo límite, por lo tanto tenemos una desventaja utilizando los relés. Por otro lado, sería mejor que la pista esté en un solo lado, es decir, solo en la parte inferior, más no en la parte superior como tenemos aquí en esta parte. Me olvidaba mencionarles de que esta parte que observamos es para la disipación de nuestro MOSFET que estamos utilizando. Ok, se encuentra en la parte superior, también en la parte inferior. Esto de alguna otra manera nos ayuda a disipar el calor que produce el MOSFET. Por último, les quería mostrar la salida del sensor de amperaje, que les había mencionado que es desde 2.5 voltios a 5 voltios, ¿ok? Voy a encender el sistema y ahora vamos a hacer la medición correspondiente. Sí, acá tenemos efectivamente 2.519 voltios. Vamos a forzar como lo hemos hecho hace un momento para que consuma hasta 1 amperio, ¿ok? Y vamos a colocarlo el máximo. Ahí podemos observar que la variación de voltaje ha sido prácticamente la mitad, lo cual nos indica que nuestro sensor de corriente funciona perfectamente. Vamos a ver cuando no consume nada. Average. Esto es cuando el motor está apagado. El voltaje es de 0.5 voltios, lo cual sería un consumo mínimo. Más adelante ya no vamos a controlar con relés, sino vamos a controlar simplemente con MOSFETs. Antes de terminar con el video, les quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyan en la plataforma de Patreon. Si consideras que nuestro contenido está siendo de mucha ayuda para ti, considera apoyarnos en dicha plataforma. Al apoyarme en dicha plataforma tendrás acceso directo a todos los proyectos que realizamos en Proteus y también tendrás la simulación del circuito. Y por otro lado también tendrás el boom o la lista de los materiales con su respectivo precio. Y por último vas a tener todas las librerías para que lo puedas visualizar de esta manera como lo estamos observando en este momento. Prácticamente con todos los componentes en 3D. Dicho esto, nosotros nos vemos en el próximo video. Pero como siempre, no te olvides de suscribirte y darle manito arriba.